Decretos de Dios. Los decretos de Dios. ¿Qué es un decreto? Estamos en Romanos capítulo 13 del versículo 1 al 5. Pero en lo que usted lo encuentra le doy el contexto. ¿Qué es un decreto? Un decreto es una ley ejecutiva, así como las que está firmando ahorita el presidente de los Estados Unidos. Es una ley ejecutiva, es una ordenanza, es un mandato, es un edicto establecido por una máxima autoridad, sea rey o presidente de una nación. Y una vez que se firma el decreto, se le debe dar cumplimiento inmediato. Amén. En los tiempos antiguos, antes de Cristo, había un rey llamado Nabucodonosor. Y había tres jóvenes. Uno se llamaba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cuántos recuerdan esa historia de la Biblia? Y esos jóvenes habitaban en el reino de Nabucodonosor. Nabucodonosor se creía un dios y tenía una estatua, y había un decreto, había una ordenanza que todos los que habitaban en el reino de Nabucodonosor se tenían que postrar ante esa estatua para adorarle. Pero Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no se postraban ante esa estatua, porque ellos adoraban al Dios de Israel, a Dios Jehová, al Dios de Moisés, de Abraham, Isaac y de Jacob. Entonces, en el reino de Nabucodonosor hubo inconformidad entre los habitantes del reino, y vinieron y le dijeron a Nabucodonosor: hay tres jóvenes judíos que no obedecen tu ley, que no quieren postrarse para adorar la estatua del rey. Y entonces le sugirieron los líderes del reino que hiciera un decreto, una ley, para que todo aquel que no obedeciera el decreto, las ordenanzas del rey, fuera ejecutado. Y había un horno de fuego al cual serían lanzados. Entró en vigencia de inmediato. Al rey Nabucodonosor le pareció bien la propuesta y firmó el decreto. Eso es lo que está pasando hoy en este momento en esta nación. Leyes ejecutivas, decretos de un gobierno que entran en su aplicación de manera inmediata. Entró, hermano, en vigencia la ley de Nabucodonosor, y estaban, hermano, observando a los jóvenes judíos a ver si cumplía la ley. Es como la migra que anda rondando, ¿no? Y andan pidiendo papeles, a ver quién tiene papeles para que pueda permanecer en este país. Y el que no tiene esos papeles lo deportan. Eso pasó, hermano, ha pasado en las generaciones antiguas. Esto no es nuevo. La persecución, la migración, los decretos, las leyes, no es algo nuevo. Pero yo le traigo una buena noticia en esta mañana. Aún, hermano, Dios dice que Él establece a reyes y gobernantes, que todos los reyes, todos los presidentes de la tierra son puestos por Dios. Ahorita lo vamos a ver en la palabra. Cuando Dios mira la justicia de un gobierno, si es bueno el decreto, si trae salud, si trae bienestar a los habitantes del reino, Dios lo aprueba.
Pero si el decreto es para dañar, si es para hacer mal a sus habitantes, Dios lo reprueba. Y Dios derriba también a reyes, imperios. Este fue el caso de Nabucodonosor. Cuando aplicaron el decreto que había firmado para Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no se postraron, no obedecieron el decreto del rey, porque ellos estaban haciendo lo correcto. Ellos reconocían que solamente hay un solo Dios todopoderoso, el que le dio la vida al rey, el que creó al hombre, el que creó la tierra, el que creó el sol, la luna y las estrellas. Por eso dice la palabra que del Señor es la tierra y su plenitud, no es del hombre. Entonces, hermano, dada la circunstancia de la desobediencia de estos jóvenes por no someterse a orar, a postrarse ante la estatua del rey, dieron la orden de echarlos adentro del horno de fuego. Y los persiguieron, los tomaron, los llevaron ante el rey y aplicaron el castigo. Y fueron lanzados estos 3 jóvenes al horno de fuego. Pero le cuento, hermano, que cuando ellos estaban adentro del horno de fuego, ellos no se quemaron. No estaban solos, eran 3. Y dice, cuenta el mismo rey Nabucodonosor que él veía 4 que estaban en el horno de fuego. Ahí estaban alabando a Dios, hermano. Alabaré, alabaré, alabaré. ¿Sí? Se queda impresionado el rey y manda a sacarlos. Abren las compuertas y salen esos jóvenes intactos, tal como entraron. Bueno, y dice la Biblia, da un detalle, que ni siquiera su cabello, hermano, se les había quemado. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios en el cual confiamos. Por eso, hermano, yo te invito, yo te digo, no dejes de confiar en Dios. La migra, hermano, puede pasar aquí 20 veces. Y si no es la voluntad de Dios, hermano, que tú seas deportado, Dios les va a cegar los ojos y no te van a ver. Pero sé obediente a Dios. Sé fiel al Señor. Sé fiel a su palabra. Búscalo, adóralo, alábalo. Sé fiel con tus diezmos, con tus ofrendas. Sé fiel, hermano, en todo momento. Sé íntegro, sé honesto, porque sabes que dice la palabra que Él ama al dador alegre. Él ama a los que le aman. Él ama a los que le honran. Daniel y sus amigos honraron a Dios. No se postraron, hermano, ante la estatua del rey, y Dios los honró. Dios los salvó. ¿Saben qué terminó aquello? La historia termina en que Nabucodonosor hace otro decreto, en el cual ahora es a la inversa. Ahora da un nuevo decreto de que en vez de adorar la estatua del rey, ahora se le dé la honra y la gloria al Dios de Daniel, al Dios de Sadrach, al Dios de Mesach y Abednego. Ven cómo Dios tiene el poder para cambiar los decretos del hombre. Cuando los decretos del hombre son inhumanos, cuando atenta contra el bienestar de las familias, de los planes y de los propósitos de Dios, Dios va a intervenir. Usted no está aquí en este país por casualidad. Todos los que estamos en este país estamos aquí porque Dios quiso que tú estuvieras aquí. Porque la promesa del Señor, como con el pueblo de Israel, le dijo: yo te llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. Esta es tierra del Señor, hermano.
Esta es la tierra del Señor. Y sé, hermano, que Dios protege a su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Veamos entonces la escritura. Perdón, hermano, que me tardé en el contexto, pero es que tenemos que recordar, hermano, traer cómo es que Dios nos habla a nuestra vida y saber, hermano, que el Dios de Daniel y sus amigos es el mismo Dios que nos cubre y nos protege a nosotros. Pero ahora vamos a ver los decretos de Dios, porque también Dios ha establecido decretos que nosotros tenemos que obedecer. No podemos ser un pueblo sin ley. Nosotros tenemos que estar conforme a esos decretos que Dios establece a la iglesia. Entonces vamos a cumplir nuestra parte también. Es necesario que nosotros hagamos la parte que a nosotros nos corresponde hacer, porque no todo lo va a hacer Dios. Dios también nos deja la tarea. Veamos entonces Romanos 13:1. Mire lo que dice. ¿Qué versión tenemos, hermano? Déjeme irme a la 1960 para no estar diferente. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, oiga esto, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Note esto. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Otros hermanos, vivimos en este país y tenemos que vivir en obediencia a las leyes de esta nación. No porque vivimos, hermano, en este país vamos a vivir como vivimos en México, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador. Las leyes de allá son las de allá, pero las de aquí son las de aquí. Y tenemos que respetar, hermano, a la autoridad, tenemos que respetar las leyes, porque dice aquí que hay una consecuencia, ¿verdad? Acarrean esa condenación para sí mismos. Se empeoran las cosas. Entonces, el consejo de Dios es que nos tenemos que someter a leyes que quizás no estamos de acuerdo. En el versículo 3 dice: porque los magistrados, los jueces, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. El trabajo de un juez, hermano, no es para intimidar, para meter miedo a los que hacen lo bueno, sino a aquellos que hacen lo malo. Aquellos que están robando, asaltando, violando, conduciendo fuera de la ley. Quizás no pagas impuestos, quizás no tienes una licencia de conducir, quizás no tienes el seguro de tu auto. ¿Sí me explico? Todo eso trae consecuencias. Entonces, como hijos de Dios, nosotros, hermano, vivimos en la verdad y tenemos que caminar conforme a esa verdad para honrar y glorificar al Dios en el cual nosotros creemos, al cual adoramos, al cual predicamos. Porque sería incongruente, hermano, que digamos, que prediquemos, que anunciemos, que le leamos la Biblia a los demás y nosotros no la apliquemos en nuestra vida.
sería una incongruencia. Y aparte de eso, sería de mal testimonio. Gracias, hermano. Sería de muy mal testimonio. Sigamos leyendo el versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Los jueces. Me pasé tantito, Dice, ¿quieres? En el versículo 3, la continuación donde nos quedamos. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Tiene una pregunta ahí. Si está encerrado ahí en su Biblia con signos de interrogación, ¿verdad? Le está haciendo una pregunta. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Te está preguntando, nos está preguntando el Señor ahí. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. O sea, la autoridad, ¿no?, te va a decir, todo está bien, no te preocupes, no te preocupes, todo está bien, aleluya. En el versículo 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Hay una frase que muy común que dice que el que nada debe, nada teme, ¿no? Podemos andar con una conciencia tranquila, sabiendo que tú estás al margen de la ley, que tú cumples al pie de la letra aquellas cosas que está en tu alcance poder cumplir. Yo sé que hay cosas que no se pueden cumplir por la situación, pero aquellas cosas, hace algunos años, aquí en el estado de California, habían prohibido que las personas que no tenían un estatus legal no podían obtener una licencia de conducir, y muchos iban a conseguir licencias a otros estados donde sí se las daban. Había una ley que se llamaba Simpson-Rodino hace muchos años, allá por los 90 y algo. Pero después, hermano, entró un nuevo gobierno y quitaron esa ley porque era una ley que discriminaba. Y había, por necesidad, la gente tenía que conducir sin su licencia. Había accidentes y no había manera de cómo resolver los conflictos porque no había una manera de poder identificar. Entonces quitan esa ley y vuelven a retornar, hermano, el acceso para poder obtener licencias en California. Hoy en día no es un problema tener una licencia. Lo único que tienes que hacer es ir a hacer tu examen, tener tu vehículo al día con todos los requisitos de la ley, haces tu examen y obtienes tu licencia. Eso es cumplir, hermano, con la ley. Porque si no cumplimos esas leyes, entonces estamos en problemas con la ley. Estamos dando motivos al enemigo para meter en problemas nuestras finanzas, nuestra estabilidad como familia. Aleluya. Dios establece en sus mandamientos que todos los hombres no solamente debemos obedecer a Dios, sino que en sus mandamientos establece nuestras obligaciones como individuos y nos ordena respetar y obedecer las leyes terrenales y someternos a toda autoridad humana. Un ejemplo, hermano, muy claro de todo eso nos lo da nuestro Señor Jesús. Él siendo el Hijo de Dios, que Él podía cambiar todas las cosas y ponerlo todo a su beneficio de sus propios intereses, Él no podía quebrantar esa ley. Él mismo, como Hijo de Dios, se sometió a esas
leyes, las leyes terrenales. Ahorita lo vamos a ver más adelantito. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Vaya conmigo. Hebreos 13, 17. También, hermano, Dios establece sus autoridades dentro de la iglesia. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos les aconsejan. La tarea de estos líderes, ¿verdad? Su tarea es cuidar, es velar por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Es nuestra responsabilidad como pastores traer este consejo a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es un consejo que procede de Dios. Inclusive no es solamente de nosotros, no nos inventamos nosotros los pastores lo que predicamos. Solamente se lo estamos mostrando a través de la Biblia. Lo que quiero, hermano, dejar en su corazón es que usted vea que lo dice Dios en su palabra. Solamente estamos descubriendo, hermano, interpretando la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Entonces, habla de la obediencia, de estar sujetos a las autoridades tanto terrenales como las espirituales. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Mire lo que dice: por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Versículo 15. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de los creyentes. Teman a Dios y respeten al Rey. Aleluya. Lo que dice aquí, pues, esta carta de Pedro, que debemos estar sometidos a la voluntad de Dios. Nosotros como cristianos llevamos la responsabilidad del testimonio. Dice, ¿para qué? Para callarles la boca a aquellos que nos acusan de cosas sin fundamento. Muchos creen, hermano, que la iglesia es una religión. Yo le he dicho, hermano, infinidad de veces detrás de este púlpito que el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. Es un estilo de vida que nos hace ser personas honorables, de respeto. Que Dios nos está cambiando nuestra forma de pensar, está transformando, nos está educando, nos está llevando a un nivel diferente de aquellos que no conocen a Dios.
Cuando nosotros vamos y llevamos el evangelio a otras personas, hay muchas personas que le dicen como respuesta: yo tengo mi religión, yo respeto lo que tú crees, y está bien, pero no pueden ver. No pueden ver lo que nosotros podemos ver a través de la revelación de Jesucristo. La ley dice que el que hace lo malo sufre el castigo de la ley, ¿no? Ellos no pueden ver, hermano. El que no puede entender y no puede ver a Dios no se da cuenta que tarde o temprano compareceremos delante de Dios. Y nos van a sacar, hermano, el récord de nuestros antecedentes pecaminosos. Quizás, hermano, algunos de nosotros nos pusimos la careta de cristianos, pero nos la pasamos quebrantando los mandamientos de Dios toda la vida. Pudiste haber leído la Biblia 20 veces, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero ¿de qué te sirvió? ¿O de qué sirve? Puedes conocer la constitución de este país y la constitución de tu país al cual tú perteneces, pero ¿cuántos obedecen la ley? ¿Cuántos obedecen la constitución? ¿Cuántos la viven al pie de la letra? No. La ley terrenal es corruptible, y así como se corrompe la ley terrenal, muchos piensan, hermano, que se puede corromper la ley de Dios, y la ley de Dios es incorruptible. Estás aquí y dices: me voy a echar un pecadito por ahí, al fin que el pastor y los hermanos no se van a dar cuenta. ¿Y qué sirve, hermano, que el pastor y los hermanos no se den cuenta? ¿En qué te beneficia o en qué te perjudica que el pastor y los hermanos no se den cuenta? Si la palabra dice, hermano, que Dios todo lo ve y todo lo sabe. A donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú estés, si te fueres a Marte, si te fueres a la luna, si te fueres a donde fueres, ahí te ve Dios. Ahí mira nuestros pecados. Cuesta entender esto, ¿no? Entonces, tanto es importante el cumplimiento de la ley terrenal, como es importante el cumplimiento de la ley divina de Dios. Las dos cosas son importantes, porque las dos cosas nos afectan. Pero te digo una cosa: si tú conoces esta ley y vives conforme a esta ley, en forma automática puedes cumplir la ley terrenal. Amén. Porque ahora las cosas ya las haces por amor a Dios. Ya no lo estás haciendo para complacer al presidente Trump. Ya no lo estás haciendo por un favoritismo de un partido político. No. Nosotros ahora, nuestra vida la rige Jesucristo, no el hombre, no una ley terrenal. Pero está dentro de los parámetros de Dios que tenemos que estar alineados con la ley, con las leyes terrenales, con las autoridades terrenales, con las autoridades humanas. Hay cristianos, o habemos cristianos, hermano, que creemos que podemos intimidar a un policía o a una autoridad con el simple hecho de decirle: yo soy cristiano, voy a la iglesia todos los domingos. Sí, está bien, es cristiano, pero muéstrame su aseguranza, por favor. O es que no la traigo. ¿Eres cristiano? Muéstrame su licencia de conducir. No, pero es que mire, yo voy a la iglesia todos los... Sí, yo sé que va a la iglesia todos los domingos, pero no tiene su licencia de conducir. Sí, ahí está la incongruencia. Hermano, si estás violando la ley, ya no digas que eres cristiano, porque es más vergonzoso. Es más vergonzoso decir que eres cristiano y estás violando la ley. Pero si es, por eso lo que le decía hace rato, dice el proverbio: el que nada debe, nada teme.
te puedes mover como Juan en su casa, como el pez en la pecera, sin temor alguno. Aleluya. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 19. El Evangelio de Juan 18, versículo 19 en adelante. Vamos a ver la vida de Jesús. Porque mire, en lo que usted lo encuentra, le explico. La vida de Jesús no solamente es una ley que Dios estableció para que nosotros la cumpliésemos. Dios mismo, el que hizo la ley de Dios, Él mismo se vino a someter a su propia ley. Veamos. Adentro, el sumo sacerdote, déjeme cambiar, porque todo yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en lo oculto. 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada, diciendo: así respondes al sacerdote. Oiga, ¿usted cree que el poder que tenía Jesús no lo pudo haber usado Él en ese momento para sacudirse a los que lo estaban incriminando, a los que lo estaban acusando, a los que no lo querían, a los que lo rechazaban? En cierta ocasión, los discípulos cuestionaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué no te defiendes? Y Jesús les dijo: miren, es que ustedes no entienden el plan. Yo no vine para defenderme. Yo vine hasta llegar allá a la cruz. Él estaba mirando la cruz. Él no estaba pensando en su carne, Él no estaba pensando en sí mismo. La meta de Jesús era llegar a la cruz. Porque si Él no llegaba a la cruz, entonces no iba a haber salvación para el mundo. Y Él dijo: si yo le dijese a mi Padre que me mandase una legión de ángeles para que me defendiesen, ¿creen que no me los mandaría? Por supuesto que sí. Pero ese no era el plan. Él tenía que venir a cumplir su propia palabra. Como cristianos, estamos comprometidos delante de Dios a ser imitadores de Jesús, a ser imitadores de Cristo. Cumplir, hermano, esa palabra así como Jesús la cumplió. El profeta Isaías habla de Jesús y describe las acciones de Jesús cuando dice: como oveja fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. Fue vituperado, fue golpeado injustamente, mas no abrió su boca. Enmudeció por amor a nosotros. Él soportó, Él llevó, hermano, Él vino a someterse a la ley de los hombres para que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación. Oiga, mire, le explico qué significa esto. Usted y yo
deberíamos hacer lo mismo. Someternos a la voluntad de Dios para traer salvación a mi familia. Nos dice la palabra: conviértete tú y toda tu casa se convertirá. Nos tenemos que sacrificar, hermano. Tenemos que aprender a callar por amor a Dios. Tenemos que someternos a esa voluntad, porque detrás de ti están tus hijos y están tus nietos. Y ellos miran lo que tú estás haciendo. Ellos miran el cristianismo que tú estás viviendo. Si tú vienes a la iglesia, te congregas, estás el martes, estás el viernes, estás el domingo, pero tus hijos miran que todavía te echas tus cervecitas por ahí, que todavía dices malas palabras. Entonces ese cristianismo no sirve, es mentira. ¿De qué sirve que vaya a la iglesia? Mi papá, mi mamá dice que van el martes, que van a orar, que van a no sé qué, que van a estudiar la Biblia, que van a hacer el viernes una vigilia y no sé cuántas cosas van a hacer. Pero mire cómo sigue viviendo su vida. ¿Y sabe qué? Eso se va a repetir. Porque la palabra dice, hermano, que lo que tú siembras, eso es lo que también vas a cosechar. ¿Sí me entienden? Entonces Jesús enmudeció, no abrió su boca, no se defendió, se dejó, hermano, que lo castigaran, a lo mejor injustamente. Bueno, sí fue injustamente, porque lo acusaban de algo que no había hecho. Mira el verso 23, dice: Jesús les respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, o si bien, ¿por qué me golpeas? El sacerdote llamado Anás entonces le envió atado a Caifás y al sumo sacerdote. Imagínense, hermano, la humillación más grande que Jesús tuvo que pasar en ese momento, que le quisieron callar dándole una bofetada. El hombre se atrevió a bofetear a Dios, porque Jesús es Dios. Hasta allá hemos llegado, hasta allá ha llegado la humanidad, hermano, para no someterse a Dios y creer, hermano, que nosotros podemos vivir como se nos dé nuestra regalada gana. Y lo cierto es que va a haber en aquel día un crujir y un rechinar de dientes, cuando estemos delante del Rey, aquel el cual este soldado abofeteó, a cual estos hombres enviaron, hermano, a la cruz. No sé, de hecho, déjame decirte que Jesús hizo una oración por ellos cuando Él estaba arriba en la cruz, porque ellos estaban siendo usados por Dios para que se pudiera llevar a cabo el cumplimiento de la crucifixión. Alguien tenía que hacer eso, alguien tenía que provocar las circunstancias para que Jesús ayudarlo a llegar a la cruz. ¿Se acuerdan de lo que el Señor le dijo a Pedro cuando le dijo: no vayas a esa cruz? ¿Qué respuesta le dio el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Si no ayudas, no estorbes. Porque la meta de Jesús era llegar a la cruz. Y Él estaba usando a aquellos hombres, a aquellos soldados romanos, a los sacerdotes, a los emperadores de aquella época, para que se cumpliera la profecía de Isaías, para que viniera la salvación al mundo. Así que nosotros, desde nuestro punto de vista, humanamente hablando, podemos juzgar
que los sacerdotes y que los soldados romanos y que Judas, el que lo traicionó, fueron malos. No, es un concepto erróneo, es un concepto equivocado. No fueron malos. Creo que somos más malos nosotros al conocer la verdad y no obedecer a Dios. Porque aquellos estaban cumpliendo un propósito. Ahora el propósito de Dios es que nosotros nos arrepintamos y cumplamos sus mandamientos para que seamos coronados en el día que estemos delante de Él. Mateo capítulo 17, versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga los 2 dracmas, o sea, los taxes, vamos a traducirlo, los impuestos. Y él dijo: sí. Al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, o sea, los presidentes, o el IRS, como usted le quiera llamar, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús pagó sus impuestos. Era parte de la ley romana. Como también, hermano, es la ley estadounidense. Por cierto, les recuerdo que ya se va a vencer la fecha del pago de impuestos. Haga su declaración de impuestos. Si no quiere que el IRS lo ande persiguiendo. Esa es la vida de un cristiano, sometidos a la ley terrenal. Jesús, hermano, no dice las cosas por decirlas. Él nos da un claro ejemplo de someterse a su propia ley. Él establece estos mandamientos, y si Él establece estos mandamientos, Él no puede corromperlos. Él no puede dejar de hacerlos, porque sería igual como nosotros cuando le decimos a nuestros hijos que deben de ir a la iglesia, que deben de leer la Biblia, que no deben de decir malas palabras, que no deben de mentir, y nosotros sí lo hacemos. Habría una contradicción, ¿verdad? Jesús no se puede contradecir a sí mismo. Él es el ejemplo para nosotros a seguir. Juan 19, versículo 12. Entonces, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo lo que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto,
llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. ¿Qué vemos aquí en este pasaje? Pilato era un buen hombre, era un buen emperador. Él sí podía ver la justicia de Dios, y él trató de evitar, él quiso ayudar a Jesús para que no fuera a la cruz. Pero Dios estaba usando las fuerzas del mal para intimidar a Pilato. Entonces intimidaron a Pilato y le dijeron: si tú no haces lo que César dice, te estás oponiendo a César, y a ti también te van a cortar la cabeza. Entonces, como Pilato no quería tener problemas con el emperador César, digo: ok, está bien. Pero ¿se acuerdan lo que hizo Pilato? Él se lavó las manos. Digo, yo no encuentro mal en este hombre, yo no encuentro pecado. Delante de Dios, dijo Pilato, yo me lavo las manos. Yo no tengo nada que ver en esto. Pero si ustedes lo quieren crucificar, ahí está su rey. Hagan lo que quieran. ¿Qué dijeron los sacerdotes? Que la sangre de él caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre nuestras generaciones. Wow. Cuando posteriormente se llevó a cabo la crucifixión de Jesús, y dice que se rasgó el velo, hubo un terremoto, la tierra se llenó de tinieblas. Los sacerdotes entonces se dieron cuenta que verdaderamente era el Hijo de Dios. Se había consumado, se había rasgado el velo. Aquel velo al que no teníamos acceso, al que no tenía acceso ningún sacerdote. Gracias, hermano, a que Jesús obedeció la ley. Dio su cuerpo. No le importó todo el sufrimiento que él tuvo que pasar para darnos libertad y vida eterna a ti y a mí. Tengo una pregunta. ¿Amas a tus hijos? ¿Amas a tu familia? ¿Tus nietos, tus bisnietos y los que vienen detrás de ti? Pues sacrifícate. Pelea contra tu carne. Porque lo que más cuesta, hermano, es pelear contra nosotros mismos. Nuestros caprichos, nuestros deseos, nuestras pasiones, ¿Y sabes qué? Jesús lo dejó todo. No le importó ir a la cruz. No le importó todo el sufrimiento. Él se sometió a la ley. Quizás hay leyes que no estés de acuerdo. Quizás hay leyes que no te gustan. Quizás hay leyes que que te causan dolor de estómago, frustración. Pero dice que Jesús enmudeció, soportó. Que tu testimonio, que tu conducta hable más que tus propias palabras. Jesús no dijo una sola palabra, hermano, hablando en el verbo, pero sus acciones dicen mucho más que si él hubiera hablado. Que tus acciones hablen más por ti, de la honorabilidad, que eres hijo, que eres hija de Dios.
No importa cuánto puedas conocer la Biblia, cuántas veces la hayas leído, cuántos días vengas a la iglesia, qué privilegio tengas en la iglesia. Eso no significa que eres un buen cristiano. Lo que significa que somos buenos cristianos, hijos de Dios, es pelear contra mí mismo, mis caprichos, mis deseos, mi carne, mis ambiciones, mi avaricia. Que no te muevan, hermano, las cosas materiales de este mundo. Dale tu vida, dale tu tiempo a Dios. No gastes tu vida trabajando de día y de noche, que tengas 2, 3 trabajos para poder pagar las tarjetas de crédito y todas las deudas que nos podemos echar encima, y eso te roba el tiempo para buscar a Dios. ¿Qué necesita el hombre para vivir? Para estar confortable, necesitas un techo, necesitas una cama donde descansar, necesitas una mesa, una silla donde comer, necesitas quizás un vehículo para transportarte, cosas básicas, agua, luz, gas, lo que exige la ley. Pero cuando nosotros nos vamos al exceso, al extremismo de la lujuria o de aquellas cosas que no necesitamos, esas son las tentaciones que el diablo pone en tu vida para robarte el tiempo, para hacerte esclavo del mundo, para hacerte esclavo del dinero, y no puedas servir a Dios. El diablo no quiere que tú seas bendecido. He llegado a entender, hermano, como dijo Salomón, que la vida es vanidad de vanidades. Lea el libro de Salomón, Eclesiastés. Dice Salomón: he podido comprobar que ni aún teniendo todos los caprichos, cumpliendo todos mis caprichos, logré ser feliz. El alma, la carne, nunca está satisfecha. Salomón tuvo 800 esposas y no estaba contento. Y se buscó otras 1000 amantes y tampoco estaba contento. Fue el hombre más rico que ha habido sobre toda la tierra. Elon Musk, si usted piensa que él es el más rico, no, él todavía sigue siendo pobre al lado de Salomón. Los magnates más multimillonarios que pueden existir en este tiempo siguen siendo pobres al lado de Salomón. Nada más para su información. Había una reina de un país que llegó a visitar a Salomón, le llamaban la reina de Seba. Solo por el puro deseo de conocer a Salomón, el rey, porque era muy famoso Salomón, le llevó un pequeño regalo. ¿Sabe cuál fue el regalo que le llevó esta reina? Solamente por conocer a Salomón. Le llevó un barco. Un barco grandísimo, cargado, hermano, con toneladas de oro. Regalos, hermano, que ni se imagina. Y a veces yo digo, wow, el 24 de diciembre no regalan nada, hermano, los hermanos. El barco con toneladas de oro, solo por el puro gusto de conocer al rey. Mujeres, esclavos. El barco iba lleno, hermano. En aquel tiempo los esclavos
Un regalo precioso, porque se compraban la gente para que trabajara de los reinos. No sé cuántos esclavos le llevó como regalo. No, hermano, esos regalos ya no se ven en estos tiempos. Pero lo que le quiero decir, hermano, que aún con todas esas cosas, Salomón se extravió de los caminos de Dios. Terminó, hermano, en la idolatría. Después de que Dios lo llenó de sabiduría. Entonces, por eso, hermano, es que hay otro proverbio que dice ahí que el que nunca tiene y llega a tener loco se quiere volver o se puede volver. El dinero cambia a las personas, nos cambia, nos aleja, nos separa de Dios. Entonces, hermano, es mejor ser moderados, encontrar esa moderación. Siéntete contento con tener techo, comida, tu cama, tu carrito, las cosas más indispensables. Pero no te alejes de Dios, no te separes de Dios, porque con Dios lo vas a tener todo. Con Dios tienes la vida eterna asegurada. El mundo no te asegura nada. El diablo lo único que te asegura es el infierno. Aleluya. Quiero ir terminando en Marcos capítulo 15. Dice la palabra en el versículo 1, Marcos 15:1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo has dicho. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con esto respondió, de modo que Pilato se maravillaba. No se defendió. ¿Sabe por qué no se defendió Jesús? Porque él no tenía nada que hacer. Él no vino a pelear. Él no vino a defenderse de quienes lo acusaban. La meta de Jesús era ir a la cruz. Él solamente tenía eso en su mente, en su corazón. Nada iba a impedir. Él no iba a hacer nada que lo detuviera para ir a la cruz. ¿Sabes por qué? Porque Él nos estaba viendo a nosotros. Te estaba viendo a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti y a mí nos estaba viendo. Aleluya. Si Él no va a la cruz, quizás nosotros no estuviéramos reunidos hoy, celebrando la vida eterna por medio de Cristo, porque no tendríamos nada que celebrar. ¿Cuántos celebran la vida eterna con Cristo? Aleluya, denle un aplauso. Porque Él es, hermano, sin duda alguna, nuestro único Dios y Salvador, que lo dio todo. No puso ninguna resistencia. Quizás en tu vida, hermano, van a venir quienes te van a acusar y te van a levantar falsos y te van a decir: aleluya, protestante, hipócrita. Te van a decir muchas cosas. Sobre todo aquellos que conocieron tu vida pasada. Aquellos que te vieron tomar, aquellos que te vieron bailar, aquellos que te conocieron en el mundo del pecado. Te van a decir: ¿de cuándo acá? ¿Cuándo cambiaste? No, es que sí, Cristo cambia. Yo soy un milagro.
Usted es un milagro. No hay, hermano, clínica, no hay un doctor, no hay una especialidad que pueda cambiar al hombre. No hay un psicólogo que pueda cambiar la vida del hombre. El mejor psicólogo se llama Jesucristo. Y es gratis. No te cobra nada. Él sí cambia de verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Por último, aquí terminamos. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Y consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjese, consideremos el estimularnos los unos a los otros a el amor y a las buenas obras. ¿Dónde pasa eso? Eso solo puede pasar en la iglesia, en la congregación. Hace una semana pudimos servir a los homeless y me gustó, hermano, los disfruté mucho, créanmelo. Me siento muy orgulloso de todos y cada uno de ustedes que vinieron a donar su tiempo voluntario, que pusieron su granito de arena. Eso es una forma de estimularnos los unos a los otros para hacer buenas obras. ¿Sabe para qué? Para que Dios lo mire con agrado. Para que usted pueda hallar gracia ante los ojos de Dios. Para que Dios lo bendiga. Para que Dios lo favorezca. Para que Dios lo sane en su enfermedad. Para que Dios le provea en medio de su necesidad. Nosotros tenemos que buscar la forma de cómo conquistar el corazón de Dios. Y la única forma que podemos conquistar el corazón de Dios es haciendo buenas obras. Pero nos tenemos que motivar entre nosotros. Mire, yo le estoy motivando a los hermanos. Le decía a mi hermano Osvaldo, hermano, agárrese, háganse unas cartulinas. Miren, vamos a predicar a Cristo. Hermana Yolanda, por favor, ayúdenos aquí. Esa es una estimulación. Que usted se sienta útil en el reino de Dios. Que está haciendo algo para que Dios lo bendiga. Para que usted halle gracia. No crea, hermano, que yo le quiero poner trabajo y le quiero poner obligaciones en su vida. Ay, el pastor nos está poniendo mucho trabajo. No, hermano, si lo único que yo quiero es que Dios lo bendiga. Lo único que yo quiero es que usted pueda hallar esa gracia delante de Dios. Para que se abran puertas de bendición. Para que Dios traiga sanidad cuando te enfermas. Para que Dios escuche tu oración cuando tienes una necesidad. Tenemos que buscar, hermano, la manera de cómo conquistar el corazón de Dios. Verso 25. No dejando de congregarnos, oiga, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No podemos, hermano, ver que el hermano está alejado de Dios. Perdón. Y nosotros como si nada. ¿Qué dice aquí la palabra? Exhortándonos, dice. Si el hermano no viene a la iglesia, dale una llamadita. Hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no vienes a la iglesia? ¿Qué te hace falta?
Hermano, saca la cartera, hermano, y dile, hermano, vamos al McDonald's, te invito a un café. Es de lo más baratito para que no te salga tan caro. Pero si no, hermano, pero si lo quieres llevar a un buen lugar, pues llévalo a un lugar de... ¿Sí me entiendes? No seas como aquellos, hermano, que no disparan ni en defensa propia. Así decimos nosotros en México, disparar. No disparar de disparar, sino es imitar. Amén. Entonces, si ves que un hermano, una hermana está medio separadito, alejado de la iglesia, búsquenlo, ayúdenme. Yo lo hago, hermano, yo lo hago, pero en la medida que la iglesia va creciendo, hermano, ya no me da tiempo para buscarlos a todos. Pero sí hagámoslo. A ver, usted que conoce la iglesia, ¿ya se dio cuenta de los que faltaron hoy? Yo ya tengo aquí en mi mente, hermano, ¿a quién le voy a llamar ahorita terminando el culto? Ya sé a quién les voy a llamar, porque ya vi quiénes son los que faltaron. ¿Y sabe qué? Y le voy a llamar, a decir, hermano, ¿por qué no vienes a la iglesia hoy? ¿Estás bien? ¿Se te ponchó la llanta del carro? ¿Te dio gripe? ¿Te dio COVID? ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? Necesitamos orar por ti. Que el hermano o la hermana sepa que no pasó desapercibido en medio del cuerpo de Cristo. Eso es motivarnos, estimularnos los unos a los otros. Si ver que el hermano se anda extraviando un poco, hermano, en el vicio, en el pecado, exhórtalo. Hermano, acuérdate que Dios te mira. No te escondas de mí, no te escondas del pastor, no te escondas de los hermanos, porque Dios te mira donde tú estés. Le vas a dar cuentas a Dios de tus pecados. Entiéndelo, por favor. El Señor viene pronto. Oigan, mire, aquí dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En los estudios bíblicos de los martes, por cierto, quiero animarlo que el martes venga, no pierda el tema del martes, porque el martes, hermano, vamos a hablar sobre Mateo capítulo 24. Lo animo que lo lea en adelantado, para que cuando vengamos el martes aquí podamos desglosar la palabra. Pero vamos a ver, hermano, el cumplimiento de las profecías, y usted se va a quedar, como dijéramos allá en mi tierra, con el ojo cuadrado. Porque Mateo 24 describe con mucha precisión el cumplimiento profético. Y hermano, cuando usted mire esto, y usted mire a su alrededor, y miren lo que está pasando en el mundo, va a decir, Cristo está a la puerta. En cualquier momento, hermano, se puede dar el rapto de la iglesia. Y si usted anda de vacaciones allá por Hawái, puede que solamente mire cuando todos se fueron, o cuando ya la tierra se quedó sin gente. ¿Y qué sigue, hermano? La gran tribulación. No queremos quedarnos para eso. No, échale ganas. Seamos obedientes a la palabra de Dios. Hermanos músicos, podemos pasar, por favor. Hermanos de alabanza, podemos pasar.